Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo ya de esta cuarta y última semana de actividades en función de esta última unidad y de todo el proceso educativo. Bienvenidos, un gusto poderles dar a ustedes la más cordial bienvenida al desarrollo de estas actividades. Sí, prácticamente con esta clase estaríamos dando por terminado todo lo que corresponde a la materia de ciencias sociales. Bienvenido a cada uno de ustedes. Buenas noches, Miss. Listen, buenas noches. Buenas noches, Listen. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Qué gusto poder escucharles a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación que es nuestra aula virtual, que se ha convertido cada noche en el instrumento o en el medio de comunicación en el cual desarrollamos todas nuestras actividades académicas. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de las actividades de esta última semana que tenemos en relación a las actividades. Adicional a ese, antes de iniciar el proceso educativo, les indico que la próxima semana, obviamente ustedes ya me imagino que siempre están revisando su plataforma, ¿verdad? Si están revisando la plataforma de cada uno de ustedes, si me escuchan, compañeros, si están revisando sus plataformas, sus aulas virtuales, si están revisando. Sí, Listen, estoy revisando. Ya vi que me había calificado, Listen. Gracias. Creo que faltaba dos para mí de calificar. No me acuerdo muy bien, Listen, si era su materia o de otra materia. Ya, Pero con eso ya. estaré preparando. Adicional a esto, me imagino que ustedes debieron haber visto que al final de la cuarta tarea que ustedes tienen un cuestionario. Ese cuestionario corresponde, obviamente, al desarrollo de las preguntas, obviamente, que posiblemente irán al examen final. Así es que, por favor, se seguirán revisando ese cuestionario y la próxima semana iremos haciendo el solucionario del respectivo cuestionario. No es obligatorio porque prácticamente con esta clase queda terminado todo el proceso académico. Hasta aquí, con esta clase estaríamos dando por terminado toda esta actividad académica. Y obviamente la siguiente semana es un complemento, es una ayuda que ustedes van a tener para que obviamente tengan un material de refuerzo para que ustedes puedan rendir y no tener malas calificaciones al final de este proceso educativo, sobre todo en el examen principal. Sí, compañeros, con esta breve introducción vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir analizando justamente el documento correspondiente ya a esta segunda y última tarea de la unidad número 5 y la última tarea de todo este proceso educativo. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, América Latina y en los 60. Vamos a analizar y vamos a seguir viendo el subtema número 4 con los temas economía latinoamericana, clima insurgente, la contrainsurgencia. Son los temas que nosotros vamos a ir analizando en el transcurso de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, dice desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice menciona cómo se desarrolló la economía en Latinoamérica durante los años 60. La siguiente actividad dice determine el concepto de deuda externa. Tienen que cada uno, sobre todo en esta pregunta, la conceptualización que ustedes vayan a poner, obviamente, de acuerdo al criterio y a la visión de cada uno de ustedes. No tiene por qué estar repetido o coincidir con el pensamiento de cualquiera de los estudiantes. La siguiente actividad dice qué significa la sigla CEPAL. Y la última pregunta dice, menciona cuatro objetivos de la CEPAL en en Latinoamérica. Esos son obviamente los cuatro ítems, los cuatro numerales, que obviamente están integrando la presente tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, es claro y ordenado. La rotulación de la hoja es obligatoria, ya saben qué es lo que tienen que hacer, cómo es lo que tienen que hacer. Entonces aquí tienen el esquema, eso siempre va en la parte superior, siempre al inicio de la tarea y posteriormente o a continuación proceden a desarrollar el contenido de su tarea.
En función del contenido deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema Economías latinoamericanas, el clima insurgente y la contrainsurgencia correspondientes a la semana número 4 de fecha 15 de junio del 2026. Esta tarea permite entregas justamente desde el 15 de junio. La fecha límite de entrega es el 30 de junio. Tienen algo alrededor de 15 días para entregar esta tarea y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2026. Tienen ustedes todo el material pertinente, tienen toda la información necesaria en función de la entrega de su tarea correspondientes a esta última semana de actividades. Una vez que se les ha informado, una vez que ustedes ya tienen la información correspondiente en función del tema de la tarea que ustedes tienen que hacer, los numerales de la tarea que tienen que hacer, a continuación vamos a iniciar con el proceso de explicación del material de apoyo. Y vamos a hablar justamente sobre América Latina en los 60, en los años 60. Vamos a ver cuáles fueron los eventos más importantes que se desarrollaron justamente en esta época, en esta etapa de año, en este lapso de tiempo. Y vamos a ver las economías latinoamericanas, cómo se desarrollaron. Desde mediados del siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y también de cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tenencia de las tierras, pero aunque a veces la tierra fue a manos de los campesinos y eso se planteó como revolución, el capitalismo avanzó en el sector agrario. Las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y 80 se intensificó la industrialización en América Latina. Su objetivo fundamental fue la sustitución de las importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las de elaboración de productos químicos, entre otros. Con el crecimiento de la industria y la migración del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de gente sin ocupación fija. De igual manera, creció la deuda externa y la crisis petrolera de los 60 tuvo su impacto. Desde los años 50, la Comisión Ecuatoriana para América Latina y el Caribe, CEPAL, tuvo gran influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo económico a base de la modernización agraria y la industrialización. Eso fue las bases del objetivo que planteó la CEPAL, obviamente para buscar mejorar los procesos de producción y también la economía en América Latina. Pero no todo fue en esta etapa, en esta época en este lapso de tiempo, no todo fue de paz y tranquilidad y bonanza y de crecimiento industrial. Se desarrollaron justamente por los diferentes abusos que se daban en función de las grandes empresas hacia sus empleados. Obviamente se desarrollaron muchos de ellos, algunos eventos en los cuales obviamente se crearon grupos armados insurgentes los cuales buscaron a la fuerza de redimir los derechos que fueron avasallados, que fueron violados en función de estos grupos antagónicos. Y vamos a ver cómo se desarrollaron. Desde los años 50 en América Latina se agudizó los conflictos sociales. Las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento, aliados de los partidos de izquierda, crecieron en número y también en influencia. Se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las guerrillas, conforme se agudizaba la Guerra Fría a escala internacional. Dentro de de nuestro país también se desarrollaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación social. Desde mediados de los 40, Colombia fue sacudida por la violencia. Surgieron movimientos armados. En medio del conflicto conservador liberal, el general Rojas Pinilla se proclamó dictador.
Cuando fue derrotado, los dos partidos rivales acordaron alternarse en el poder. En Venezuela, por ejemplo, un golpe militar llevó al gobierno a Marcos Pérez Jiménez. Cuando fue depuesto, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos de Acción Democrática y Democracia Cristiana, cuyas dos máximas figuras fueron Rómulo Gallegos y Rafael Caldera. En Paraguay empezó la larga dictadura de Stroessner. En Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas. En varios países, las fuerzas progresistas llegaron al poder por elecciones. En Bolivia, por ejemplo, en 1952, el movimiento nacionalista revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil fue elegido presidente Getúlio Vargas, pero al no poder cumplir con las expectativas de las masas, se suicidó. En Guatemala fue elegido Jacobo Albenz. No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Cuando no, la CIA se encuentra inmersa en todos estos procesos. Esto en cuanto a este breve lapso histórico, cómo se fueron dando el clima de insurgencia y las revoluciones en América Latina. Una de las revoluciones más importantes hasta la actualidad, obviamente que ha generado más de un malestar, especialmente para el capitalismo, para los Estados Unidos, justamente es la de la Revolución Cubana, la Revolución de la Isla. Vamos a ver cuáles son los eventos más importantes en función de esta etapa. Durante los años 50 en Cuba surgió el movimiento revolucionario 26 de julio contra la dictadura de Batista. Era liderado por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Guevara, alias el Che, quienes organizaron una guerrilla desde la Sierra Maestra y logró derrotar a la dictadura en 1959. Los revolucionarios triunfantes procesaron a los torturados y a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria y esta estatización de algunas propiedades de extranjeros, en especial de norteamericanos vinculados con la mafia. En los 2 años siguientes, el gobierno cubano estaba en conflicto con los Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sus siglas URSS, que respaldó su proceso por décadas. Hasta la actualidad, obviamente, la URSS sigue respaldando el proceso que se da en Cuba. En cuanto a la contrainsurgencia, la Revolución cubana tuvo inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana, por ejemplo, se convirtió en centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, y para que rompieran relaciones con los países afines a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. Y dentro de ellos, uno de los eventos negros también de la política y de la evolución de los estados, que fue el famoso Plan Cóndor, que en algún momento en los siguientes temas ya iremos analizando. La Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate a las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos, que reprimieron la agitación popular, persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños del capital. Inicios de la integración durante los 60, con el ejemplo de la Unidad Europea y el trabajo de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista. Se fundó la ALAC,
que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con ambiciosos objetivos, pero sus avances fueron totalmente escasos. Nunca surgió efecto esta organización. El Pacto Andino fue fundado en 1969, luego surgió el Mercado Común Centroamericano y así sucesivamente se han ido organizando determinados grupos de países latinoamericanos con el fin, obviamente, de buscar mejores condiciones, sobre todo en el mercado internacional. Dentro de estos procesos también se dio el impacto y la participación de sectores religiosos y dentro de estos podemos mencionar justamente este evento Cristianos por la Liberación. En medio de la abolición y la insurgencia de los años 60 y con el impulso de las reformas del Concilio Vaticano II, surgió en América Latina un movimiento de cristianos por la liberación. Se organizaron comunidades de base, se sumían sus compromisos religiosos y su práctica en el compromiso político de luchar por la justicia social contra el capitalismo dominante. De esta manera se desarrolló la teología de la liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y también colectiva. Cristo vino a liberar a la gente del pecado y según la Biblia, el principal pecado es la opresión de unas personas sobre otras, lo cual trae sufrimiento y también pobreza. Por ello, los cristianos en América Latina deben comprometerse con la justicia y la lucha contra el pecado social, que es la explotación y también la opresión. Deben, en suma, luchar por la liberación. Los cristianos comprometidos se enfrentaron a las dictaduras, lucharon contra la represión, defendieron a los derechos humanos, aliados a la izquierda, fueron objeto de persecución de los gobiernos autoritarios. Los obispos de esa tendencia fueron Helder Cámara y Fragoso en Brasil, Méndez Arceo en México y uno de los más grandes y más reconocidos aquí en el Ecuador, especialmente en la provincia de Chimborazo, fue Leonidas Proaño, uno de los obispos, obviamente, que transformó la vida de los grupos campesinos al crear la Casa Campesina, al crear la estación de radio, escuelas radiofónicas populares, justamente con el objetivo de alfabetizar a los campesinos, de desarrollar actividades académicas a través de este medio de comunicación, entre otros beneficios que también alcanzó Monseñor Leonidas Proaño. Esto en cuanto a los eventos más importantes que se han desarrollado dentro de los temas que hemos ido analizando. En la siguiente etapa de nuestra clase vamos a ir analizando un poco más vamos a profundizar un poco más acerca de la Revolución Cubana. Vamos a ver cuáles fueron los eventos más importantes, pues es importante saber cómo se desarrolló y realmente cuál es el objetivo por el cual se dio esta revolución. Entonces, a continuación, justamente vamos a ir analizando y vamos a ir viendo en esta segunda etapa de clases, vamos a ver la revolución cubana. Fidel Castro lideró la revolución iniciada en 1953 y gobernó Cuba hasta el año 2006. Y vamos a ver a continuación qué fue la Revolución Cubana, cuál es el carácter principal, el objetivo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue el levantamiento en armas del movimiento revolucionario cubano que derrotó al gobierno de Fulgencio Batista y llevó al poder a Fidel Castro. La rebelión se dio en 1953 y duró 6 años, hasta que en 1959 la organización guerrillera logró imponerse sobre el ejército estatal. Una vez en el poder, Fidel Castro estableció una dictadura. En Cuba, en sus primeros años de gobierno, se dedicó a transformar la economía y la sociedad cubana. Estatizó la economía y nacionalizó las principales industrias y empresas de servicio. Además, expropió los latifundios y repartió la propiedad de tierra entre los campesinos. Estas medidas perjudicaron los intereses económicos de Estados Unidos o que Estados Unidos tenía en la isla, por lo que el gobierno norteamericano intentó derrocar al régimen revolucionario. En consecuencia, Castro se alió con la Unión Soviética, principal enemigo de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y acentuó los rasgos comunistas de su gobierno.
Desde la Revolución cubana, el país se mantuvo bajo un régimen dictatorial comunista. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, la economía cubana entró en crisis y se desató una época de hambruna y pobreza. Castro gobernó hasta el año 2006, año en que delegó el poder a su hermano Raúl Castro por problemas de salud y también de edad avanzada. La Revolución cubana es considerada como un evento de importancia a nivel continental y mundial. Se convirtió en un símbolo de lucha antiimperialista de América Latina y de los movimientos de izquierda revolucionarios. Entre los puntos, obviamente, que vamos a ver también a continuación, es un poco de historia en relación a la Revolución cubana. Vamos a ver cómo se dio, cuáles fueron los eventos más importantes. La Revolución cubana se inició el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro emprendió la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista. Este grupo se autodeterminó Generación del Centenario y trató de tomar los cuarteles militares de Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Estos ataques fracasaron y los revolucionarios que sobrevivieron fueron apresados. En 1955, bajo la presión internacional, se dictó una amnistía y los militares revolucionarios fueron liberados. Fidel Castro y su hermano Raúl crearon el movimiento 26 de julio, el M267, con el objetivo de continuar las actividades revolucionarias. La organización tenía una ideología antiimperialista y democrática, fundamentada en las ideas de José Martí, un filósofo revolucionario cubano. Luego los hermanos Castro se dirigieron a México y formaron un ejército guerrillero para derrocar a Batista. Allí se les dio se les unió pues el médico argentino Ernesto Che Guevara. El 25 de noviembre de 1956 el ejército revolucionario arribó a la costa cubana con el yate Granma. Las fuerzas de Batista atacaron a los militares y quienes sobrevivieron se internaron en las montañas de la Sierra Maestra, desde donde organizaron el rearme y la continuación de la lucha. Los líderes revolucionarios se expresaron en el Manifiesto de la Sierra Maestra. Firmado por los principales líderes, el objetivo de la lucha era derrocar el gobierno de Batista, llamar a elecciones libres y recuperar el orden constitucional democrático. El movimiento 26 de julio comenzó a reclutar cada vez más jóvenes para la causa. El ejército guerrillero estaba al mando de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida. Castro contactó a la prensa extranjera con el objetivo de difundir su lucha y buscar un apoyo internacional que presione al gobierno de Batista. Hacia el año 1958, los combatientes entre la guerrilla y el ejército estatal de Batista se hicieron cada vez más intensos. La guerrilla revolucionaria diseñó nuevas tácticas de lucha que a la larga lograron desbordar al ejército o derrotar al ejército estatal. Las clases medias y bajas urbanas apoyaron cada vez más a los grupos guerrilleros y se manifestaban en contra del régimen. Por otro lado, el gobierno ya no podía garantizar los intereses de los empresarios norteamericanos en Cuba y finalmente Estados Unidos terminó retirándole su apoyo. El 1 de enero de 1959, las tropas guerrilleras tomaron La Habana y Santiago y establecieron un gobierno provisional y diverso, con Manuel Urrutia Lieo como presidente y Fidel Castro como comandante del ejército. Batista huyó a República Dominicana, donde obviamente buscó refugio en calidad de político perseguido. El gobierno de la Revolución cubana, una de las principales promesas de campaña revolucionaria fue justamente la constitucionalidad y la creación de un gobierno democrático. Sin embargo, el gobierno revolucionario mantuvo el régimen de facto con el objetivo de transformar la sociedad y la economía cubana. La primera medida del gobierno revolucionario fue la ley de reforma agraria, que expropió los latifundios más grandes, repartió la tierra y prohibió su propiedad a extranjeros. En 1960 se avanzó con la estatización de la economía. Se nacionalizaron las empresas de petróleo, los principales bancos, la industria minera, las empresas de telecomunicaciones y las industrias locales de bienes de consumo y también de necesidades.
Durante los 2 primeros años del régimen revolucionario se fue acercando cada vez más a las ideas de la ideología comunista. Los intereses de muchas empresas y privados norteamericanos se vieron perjudicados por estas medidas. El enfrentamiento contra Estados Unidos fue obviamente inevitable, pues el gobierno de Estados Unidos inició una serie de campañas antirrevolucionarias porque sus intereses en Cuba se vieron afectados por las medidas del gobierno de Fidel Castro. En 1961 invadió Cuba a través de la Bahía de los Cochinos, pero fracasó. Además, inició un bloqueo comercial contra el gobierno revolucionario. Sin embargo, el régimen de Castro contaba con el apoyo de la Unión Soviética, que proveyó a Cuba de combustible, tecnología, créditos financieros y también armamento. En 1962, Castro declaró de manera pública la orientación marxista-leninista del régimen cubano y aceptó la instalación de misiles soviéticos en la isla. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, rompió relaciones con Cuba e inició un bloqueo militar sobre la isla. Este suceso, conocido como la crisis de los misiles en Cuba, fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética negociaron y finalmente Estados Unidos retiró el bloqueo militar sobre Cuba. Desde entonces, el gobierno revolucionario cubano estrechó sus vínculos políticos y económicos con la Unión Soviética. Esto en cuanto a los eventos más importantes que se desarrollaron en relación a la Revolución Cubana y que hemos podido revisar este pequeño lapso histórico en esta hora de clases. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la clase correspondiente a la materia de ciencias sociales con esta última clase y con esta última tarea que ustedes tienen. Con eso estamos cerrando todo este proceso educativo. No obstante, a ustedes una vez más les invito a la próxima semana en las clases que tenemos, obviamente al desarrollo de los cuestionarios que tienen en cada una de las asignaturas para poderles, que tengan ustedes un material que les ayude a rendir su examen final. No es más, señores y señores, con esto damos por terminado la presente clase. No obstante, no me despido todavía porque en la siguiente hora, a partir de las 8:40, nosotros tenemos la clase correspondiente a la materia de inglés. Así es que nos vemos en la siguiente hora. Dice. Gracias, Lucía.